Decíamos que 30 de mayo es un día muy importante porque es el día de la donación de órganos, curiosamente decretado el 6 de octubre de 1997 durante el acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático, fecha que se elige por el nacimiento del hijo de la primer paciente trasplantada adulta en el hospital Dr. Cosme Argerich. Y si uno ve las estadísticas, realmente hay mucho para preguntarse sobre el tema, pero lo vamos a comentar y hablar en profundidad con el doctor Clemente Raimondi, que es el presidente de Cucaiba, este Centro Único de Ablación e Implante, y ya está en línea con nosotros. Muchas gracias por atendernos este tiempo, doctor Raimondi. ¿Nos escucha bien? Allí Clemente Raimondi es, como decimos, el presidente de Cucaiba. Vamos a restablecer la comunicación mientras aguardamos a que nos responda varias de las preguntas. Fíjate vos que en lo que hace a las cifras, decimos, una persona puede salvar la vida de 10 personas, ¿no? Qué importante que es manifestar la voluntad de ser donante de órganos. Con los órganos, tejidos, piel, que es lo que se trasplanta de una persona, se puede salvar la vida de otras 10 personas. Entre otras cosas, los datos indican que cada 5 horas hay un trasplante en nuestro país. En el año 2016 hubo 1.694 trasplantes y en lo que va del 2017 hasta el 28 de abril hubo 630 trasplantes en nuestro país. Más de 8.000 personas inscriptas a la espera de un órgano, lo cual es un número realmente alto. 8.000 personas que están en lista de espera en estos momentos y más de 3.000 personas inscriptas para recibir un trasplante de tejidos. Se pueden trasplantar órganos, tejidos, córnea y piel. Estábamos haciendo una introducción, algunos datos estadísticos que llamaban la atención también. Doctor Raimondi, muchas gracias por atendernos estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, muchas gracias a ustedes. Bueno, sí, ¿escuchó lo que estábamos hablando previamente? Sí, parcialmente, porque se había cortado la comunicación. Dígame. Bueno, en principio nos llamaba la atención de que todavía haya 8.000 personas inscritas a la espera de un órgano y que cada 5 horas se realiza un trasplante. Pero también nos genera muchas dudas toda esta cuestión. ¿Qué es lo más importante de conocer en torno a la donación de órganos? Bueno, lo más importante es que el número de donantes por millón de habitantes debe ser equiparable a la cantidad de pacientes con insuficiencias de diferentes órganos y tejidos para poder responder a la demanda que es creciente día a día. La lista de espera, que usted muy bien dijo, en el país son 8.000 pacientes, o más de 8.000 pacientes. No se condice con la cantidad de donantes por millón de habitantes. Entonces esto establece un desfasaje entre la oferta y la demanda. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde el año 1977 en nuestro país, con la promulgación de la primera ley de trasplante. El descenso que se ha visto en general en las principales provincias del país, con algunas excepciones, en la provincia de Buenos Aires no escapa a esa regla. Lo que sí ha cambiado en la provincia de Buenos Aires es la cantidad de donantes efectivos, esto es, la cantidad de órganos que se extraen después de un proceso de donación es prácticamente la misma a los que se implanten. Vale decir que no hay tasa de descarte. Y el otro que se ha avanzado en la provincia por encima de los estándares internacionales es la cantidad de donantes multiorgánicos, que en cualquier programa de trasplante no debe ser inferior al 75%, y en este primer año que fuimos
desde el punto de vista de la organización sanitaria de los trasplantes por mejorar la calidad, ahora tenemos que apuntar con determinadas estrategias a aumentar la cantidad de órganos obtenidos. Doctor, acá hablábamos con Javier de los mitos que subyacen en torno a la donación de órganos. Explicábamos que uno de ellos, o el que emerge primero, es el del tráfico de órganos, pero decíamos también que al intervenir 150 profesionales en el proceso o en el operativo de trasplante, esta hipótesis se descarta rápidamente. ¿Qué otros hay que puedan llegar a justificar que todavía haya tantas personas que no estén inscritas en la lista de donantes? Mire, en Argentina en este sentido ha sido un ejemplo, no solamente para toda Latinoamérica, sino ha sido un ejemplo en el mundo de la transparencia en todo el proceso de donación y trasplante. A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, las tasas de donantes en general no han superado los 15 donantes por millón de habitantes, teniendo en cuenta que países avanzados tienen, como España, que es nuestro, por lo menos para esta gestión del Ministerio de Salud de la provincia y del CUCAIBA en particular, que es el modelo español, con la coordinación hospitalaria de trasplante. La incorporación de esta figura dentro del equipo de salud de las instituciones sanitarias seguramente va a contribuir en aumentar esta tasa. Uno de los aspectos que a uno le llaman la atención es que hay casi 3 millones de personas en el país que se han expresado a favor de la donación, inscribiéndose como donantes. Y la tasa, en contrapartida, la tasa de negativa familiar promedio en el país, un punto más o un punto menos, es alrededor del 50%, que es muy alta. En la provincia de Buenos Aires, por suerte, la tasa es menor, está alrededor del 35%, ¿no es cierto?, que también sigue siendo alta, ya que en los países, volviendo al ejemplo de España, no supera el 20%. Lo que la población debe ser consciente es que el trasplante es un recurso terapéutico que lo puede necesitar cualquiera en cualquier momento. Y es mucho más factible que una persona sea receptor de un órgano que transformarse en un donante. Entonces la pregunta tiene que ser al revés. ¿Quién diría que no a un trasplante para poder seguir viviendo? En un concepto básico de solidaridad, si uno dice que sí a recibir un órgano, con más razón tiene, en una actitud solidaria, tiene que declararse favorable a la donación en caso de que el fallecimiento de esa persona se dé en condiciones de poder ser un donante. Doctor, Javier Díaz lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Javier? Bien. En esto que planteaba usted recién, ¿no?, en esta de cambio de pregunta al momento de decidir una ablación, ¿estamos fallando por allí entonces también los medios de comunicación al momento de comunicar esto? ¿O como para cambiar ese paradigma? Porque quedó clarísimo lo que usted acaba de decirnos, en que debemos situarnos en el otro antes que en nosotros. Bueno, de eso se trata justamente el trasplante, de un acto solidario, ¿no es cierto? Sí. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, a tal punto que si usted analiza las distintas páginas web, tanto del país como
extranjeras, hay un capítulo que lo dedican a los trasplantes y los medios de comunicación, donde se describe muy claramente cuál es el rol que cumplen, y de por sí es muy importante. Sobre todo, no actuar en forma digamos, circunstancial, como puede ser hoy el día de la donación, claro, sino brindar la información en forma continua. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la formación en los colegios. Nosotros estamos por presentar a nuestras autoridades un anteproyecto de ley para poder incorporar al calendario escolar, introducir, como se ha introducido la salud sexual, por ejemplo, el tema de los trasplantes de órganos. El tercer aspecto es, como usted sabe, los trasplantes no implican solamente aspectos médicos, sino éticos, religiosos, filosóficos, judiciales. Entonces, en todas aquellas facultades, en especial las facultades de ciencias médicas, deberían de tener una formación en este sentido. Y en el caso nuestro, en la ciudad de La Plata, la Facultad de Ciencias Médicas tiene una materia que, hecha con criterio de integración de conocimientos, ¿no es cierto?, los alumnos reciben la formación correspondiente. Doctor, en cuanto... Después viene, por supuesto, la formación en el posgrado, y posteriormente, como la que hemos hecho recientemente con la Universidad de Barcelona, en donde hemos formado a 100 agentes de la provincia de Buenos Aires que pensamos repetir en el año próximo. Doctor, y con respecto a la adhesión a ser potencial donante, que se hace la inscripción ante el CUCAIBA, es algo personal, pero a la vez, si bien toda mi familia sabe que soy donante potencial, mi inscripción en ese registro fue en la década, a mediados de la década del 80, cuando recuerdo que por calle Florida en Buenos Aires salían a hacer estos primeros adhesiones. ¿Esas adhesiones de aquella época sirven todavía en la actualidad? Sí, y usted, bueno, más o menos nosotros nos hemos hecho donantes voluntarios en la misma década, ¿no es cierto? Sí, sí. Y si usted busca, ¿no es cierto?, si está o no está registrado, lo que antes se registraba en los libros, ¿no es cierto?, se han pasado a ese registro informático. Bien. A partir de la incorporación del SINTRA, que es el Sistema Informático de Trasplantes, en donde uno de los aspectos que contempla es el que estamos nombrando. Es muy fácil acceder tanto para saber si uno está registrado como para saber si cuando se registró antes del año 2005 han volcado esa expresión de voluntad. Usted dijo algo muy importante recién, que más allá del papel que uno pueda llegar a tener donde expresa la voluntad, es la discusión que generó seguramente en su familia cuando usted se hizo donante. Entonces su familia sabe que, llegado el caso, lo mismo que la mía, llegado el caso de que mi fallecimiento esté en condiciones de donar órganos o tejidos, todos saben que mi voluntad era hacerlo. Difícilmente la familia en esas circunstancias se oponga. Exactamente, yo en ese momento era soltero, obviamente no tenían hijos, pero lo seguimos conversando, charlando en familia, que es lo que se debiera hacer por allí en cada uno de los hogares, ¿no? Saber, el tener presente que, bueno, en este caso su padre es donante para cualquier tipo de ablación, ¿no? Eso es, y eso debiera instalarse, por eso me pareció muy interesante esto de
hacerlo en las escuelas, ¿no? El hecho de ir inculcándole al chico que si bien la pérdida de un ser querido causa tristeza y dolor, pero puede generar sonrisa en otra familia y seguir viviendo en esa otra familia o en ese otro ser, ¿no? Eso es lo que por allí hay que instalar. Doctor, le hago una pregunta que tiene que ver con el proceso en sí, el momento en el cual se extrae o se realiza la ablación, digamos, un detalle que también puede llegar a ser importante aclararlo para la familia del donante, ya fallecido con muerte encefálica, ¿no? Se realiza la ablación, pero respetando la apariencia de ese ser querido que ya falleció, ¿verdad? Mire, el acto de extracción de los órganos, a mí me gusta más utilizar esa palabra que la palabra ablación, de extracción de los órganos, es un acto quirúrgico como cualquier otro, respetando todas las condiciones y tan importante como el acto quirúrgico del implante. Eso se hace en un quirófano por los equipos especializados, de acuerdo a los órganos que se extraen, y la apariencia externa de quien falleció no es más ni menos que la de cualquier paciente que ha sido sometido a una intervención quirúrgica. Los equipos quirúrgicos de extracción tienen especial cuidado, ¿no es cierto?, especial cuidado en la estética posterior de quien falleció, que no altera de ninguna manera el culto del velorio. Entiendo, se lo preguntaba porque parece un detalle superficial o estético, pero es muy importante. Una cuestión de tanta sensibilidad, digamos, por ahí era menester aclararlo. Una última pregunta de mi parte que tiene que ver con que una vez que se registra ese donante, la cuestión está en saber si efectivamente cumple con las condiciones, ¿no? Porque tengo entendido que uno de cada 1.000 personas resultan aptas como donantes. Podría ser. El tema es que una vez que se produce el fallecimiento, ya sea el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos o ya sea postparo cardíaco, debe de cumplir requisitos clínicos que nos dirán para qué órganos o tejidos están aptos y para qué órganos y tejidos no lo están. Hay veces que la familia dona determinados órganos o tejidos y otros no. Es decisión y potestad de la familia. En los casos de donantes multiorgánicos, vale decir, alguna persona que falleció joven, en donde puede tener una buena función del pulmón, del corazón, del hígado, del intestino, de ambos riñones. Bueno, si la familia accede, se procede mediante técnicas estandarizadas internacionalmente a hacerlo secuencialmente, vuelvo a repetir, en un quirófano y con técnicas muy depuradas. Ha sido sumamente claro, necesitamos de tomarnos el tiempo para entender mejor de qué se trata, ¿no? Cuando decimos 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos, pero ¿qué implica exactamente? Así que mucho le agradecemos este espacio, doctor Clemente Raimondi. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, no específicamente los que estamos vinculados al tema y le hemos dedicado toda una vida, sino fundamentalmente porque este espacio que ustedes le dedican favorece principalmente a tantos pacientes que se encuentran en lista de espera. Eso es lo más importante, el paciente. Muchas gracias, doctor, muy amable por los conceptos. No, y bueno, de alguna manera también se está haciendo docencia en este ámbito, ¿no? Creo yo que eso es lo importante también para rescatar de este tipo de cuestiones. Y le tomo la palabra para que no sea solo en este día, ¿no? Sino que cada una vez por semana, una vez por mes dediquemos espacios a esto, ¿no? A divulgar este tipo de cuestiones. Todo el equipo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el equipo del Cucaiba, quedamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. No tiene por qué.
Hasta luego. Hablábamos con el presidente de Cucaiba, que es el Centro Único de Ablación e Implante en la provincia de Buenos Aires. Obviamente depende del INCUCAI, el doctor Clemente Raimondi. Y también me faltó mencionar, digo, como un aspecto importante, porque uno piensa, ¿y qué pasa si no se tiene obra social, no? Digamos, puede ser sometido a un trasplante, por supuesto que sí, porque hay programas provinciales que contemplan esta situación, ¿no?